y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En su corazón por dentro sentía que quizás este hombre era el prometido que iba a venir a Israel. Quizás era el Mesías que había estado esperando el pueblo judío. Por eso quería conocerlo, hablar con él y sacarse su duda. Pero tampoco quería comprometerse todavía. Que lo vieran y que dijeran, tú eres seguidor de ese rabino, tú también crees que él es el Mesías. Entonces vino de noche escondidito. Pero Jesús sabía su intención, porque Él conoce el corazón de todos los seres humanos. Es más, el versículo anterior a esta historia dice exactamente eso. Capítulo 2, el versículo 25. El último versículo del 2 para introducir ahora el 3 dice: y Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús podía leer a una persona como un libro abierto. Y cuando Él lo vio a Nicodemo, vio todas sus preocupaciones, todos sus problemas, todas sus ansiedades, así como Él te ve a ti en esta noche. Y Él sabe por qué viniste, sabe por qué estás aquí, sabe tus necesidades, sabe qué es lo que tú quieres sacar de esto, si es que estás tratando de sacar algo de esto, o sabe que tú eres sincero y vienes porque lo amas a Él y quieres conocer su voluntad. El Señor sabe todo y sabía por qué venía Nicodemo. Y entonces Jesús dijo: me voy directo y al grano, no le voy a dar vuelta a esto, le voy a responder lo que Él quiere saber. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto, cada vez que Jesús repite algo dos veces, de cierto, en todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, Jesús muchas veces dice de cierto os digo, pero cuando Él dice de cierto, es que va a decir algo fundamental. Todo de cierto. Truly. This is real truth. Truly. De verdad te digo. Y lo que sigue es vital, es importantísimo, es de vida o muerte. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Fíjense la pregunta. Una persona ya mayor, ¿cómo va a nacer de nuevo? No me puedo volver a meter en el vientre de mi madre para volver a nacer. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Jesús le responde: de cierto te digo, otra vez el de cierto. Verily, truly. El que no naciere de agua y del Espíritu. Directo. Nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os he nacer de nuevo.
amigo, amiga que me escuchas. Esta verdad que es tan importante y vital no era solo para Nicodemo, es también para nosotros. Porque Jesús está diciendo, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto nos concierne a todos. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres entrar al reino de los cielos y tú quieres ver a Dios cara a cara un día, tienes que nacer de nuevo. Amén. Nadie que no nazca de nuevo va a entrar al reino de los cielos. Ahora, esto es tremendo, esto es vital, esto es importantísimo. ¿Y por qué hay que nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu. Resulta que hay algo malo con nuestro primer nacimiento. Porque si Jesús dice, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, entonces tiene que haber algo malo con el primer nacimiento. If Jesus says you gotta be born again, then there's something wrong with your first birth. ¿Qué tiene de malo el primer nacimiento? Lo acabamos de leer, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Miren, se los voy a poner en palabras claritas. Como aquí no hay ningún niño, puedo hablar, y ahora voy a usar otra expresión mexicana. No es tan bonita, pero la entienden bien el mexicano. Ahora voy a hablar a calzón quitado. Ese es mexicano. Ok. En Argentina decimos sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Nuestro primer nacimiento, nacimos de la carne. Somos engendrados por un deseo carnal. ¿Sí me entienden, verdad? No se sonrojen, no se pongan rojitos. No voy a entrar en especificaciones porque todos ustedes son adultos y saben de lo que estoy hablando. Pero si un hombre no hubiera tenido un deseo carnal, tú y yo no hubiéramos nacido. ¿Sí o no? Come on, digamos la verdad. Nosotros quisiéramos pensar que nuestros padres eran todos santos y buenos, pero también hicieron lo mismo que nosotros hacemos. Y no digo que el sexo es pecado, solamente digo que es un deseo carnal. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que nosotros somos. Predomina en nosotros lo carnal, pero Dios es espíritu. Den vuelta a la página, al capítulo 4, estamos en el 3, y vayan al 4. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo soy carnal, pero Dios es espiritual, Él es espíritu. Y para adorarlo a Él, para estar en su presencia, para entrar al reino de los cielos, para verle cara a cara, yo tengo que nacer del espíritu. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le podría haber dicho a Nicodemo, ¿sabes qué? Ni aunque te metas en el vientre de tu madre, de nada te sirve, porque vuelves a nacer en la carne. Nosotros nacemos en un mundo de pecado. Si viven, diríamos, son pecadores. Y si ya no viven, fueron pecadores. Aquí no hay justo ni siquiera uno. ¿No aprendieron eso en la lección número 2? Que no hay justo ni siquiera uno.
Todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios estamos destituidos, no podemos ver su gloria, porque somos pecadores. Entonces por eso necesitamos nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es carne. ¿Y qué significa ser carne? ¿Qué es ser carne? Vamos a Gálatas 5, a ver qué significa ser de la carne. Gálatas 5. Dice así: porque manifiestas, estoy en el versículo 19, Gálatas 5, 19. Porque manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que hacen los carnales. Y no me refiero ahora a carnal en mexicano, sino a carnal bíblicamente hablando. Esto es lo que hacemos los carnales, lo que somos de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿saben lo que es lascivia? Hasta ahora entendieron lo anterior, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Pero qué es lascivia? Lascivia son pensamientos morbosos, sucios. Pensamientos morbosos, de doble sentido, sucios. Esos son los carnales. Idolatría, no solo pensamientos, sino también deseos. Lascivia es pensarlo y desear lo malo. Eso es lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lo que hablábamos hace un ratito, montón de doctrinas todas mal, cada uno enseñando lo que se le da la gana, herejías. Envidias, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo mismo que dijo Jesús. El que es de la carne no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Tú dices, bueno, pastor, está fea la listita esa, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo no soy eso. Yo no soy adúltero. Bueno, dale gracias a Dios si no eres una adúltera o un adúltero. Pero ¿sabes lo que dijo Cristo? Cristo dijo, el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella. Así que no estés tan seguro que no eres adúltero, porque a los ojos de Dios, si tienes el deseo en tu corazón, y eso es lo que somos. Y ahorita le hablo como hombre, ¿verdad? El hombre, todavía peor que la mujer en ese sentido, lo piensa y lo desea. Es feo, pero eso es lo que somos. Mejor que lo reconozcamos. El hombre peca por el pensamiento morboso. La mujer, la vanidad. La mujer es vanidosa por naturaleza.
Si no eres así, dale gracias a Dios que Él te cambió. Pero por naturaleza la mujer es vanidosa. Pero aparte de esto, tú dices, yo no soy esto, ¿de verdad? ¿No tienes enemistades? ¿De verdad? ¿No tienes ningún enemigo ni enemiga? ¡Wow! Serás perfecta entonces, o perfecto. O dice enemistades, pleitos. Ah, no, yo nunca jamás me peleo. Pleitos. También más fácil que los hombres, ¿eh? Vamos a hablar la verdad. Yo les dije que a mí me gusta hablar con la verdad. Y yo no digo que no haya hombres celosos, pero en la mayoría es la mujer la celosa. Con razón, dicen algunas, ¿verdad? Con razón. Por algo somos celosas, ¿verdad? Celos, ira, contiendas, disensiones. Ahí no puedes decir que no fallaste por ese lado, ¿verdad? Porque aquí no hay uno. Yo puedo decir, yo nunca he tenido una contienda. Como dicen algunos, he tenido ni un sí ni un no. No les crean a lo que dicen eso. Tú dirás, pastor, usted lo dirá por experiencia propia. Sí, por experiencia propia y por muchas cosas más. Porque siendo pastor me ha tocado aconsejar a mucha gente y yo sé que por naturaleza humana no somos tranquilitos, buena gente. Cuando nos hacen contrapelo, cuando las cosas no salen como yo quiero, qué rápido que no nos gusta. Somos muy bonitos mientras todo se hace como a mí me gusta, ¿verdad? Pero en el momento en que ya las cosas no son como yo pienso que deben ser, ahí en Argentina decimos, hermano Marcelo, se les sube el indio. Aflora el viejo hombre, aflora el mal carácter, ¿verdad? Entonces, eso es lo que somos. Por eso Jesús dice, para vivir en un lugar de armonía, de plena felicidad, donde todo el mundo se respete, donde haya paz, tranquilidad, tienes que ser del Espíritu, porque si eres de la carne, si yo te llevo al reino de los cielos, vas a ir a arruinar el cielo. La manera como tú eres, ¿a qué te llevo al cielo si vas a ir a meter la espina allá? Mejor quédate por aquí en la tierra, porque ¿a qué vas a ir al reino de los cielos? ¿Entienden lo que estamos viendo, verdad? Pero por otro lado, las obras del Espíritu, mire cómo son. Ahora estamos entendiendo lo que es nacer de nuevo. El versículo que sigue. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. A ver ustedes, veo que aquí la mayoría son mujeres, ¿eh? Así que mejor que me cuide lo que digo de las mujeres, ¿verdad? Pero a ver ustedes, mujeres, ¿a quién de ustedes no les gustaría tener por esposo a un hombre que sea todo amor, siempre gozoso, nunca quejoso, que te dé paz? Cuando él llega a tu casa, ay, me trae tanta paz, mi esposo. Paciencia. ¿No te gustaría tener un esposo paciente? Benigno. ¿Saben lo que es benigno? Bueno. Bondad. Un esposo bondadoso. Que sea un hombre de fe. ¿No te gustaría tener un esposo que sea un hombre de fe? Manso. Bueno, el mexicano dice, sí, manso, pero no menso.
pero que sea un hombre manso, que no se irrite tan fácil, que sea tranquilo, llevadero y que tenga dominio propio. ¿No sería el marido perfecto este? ¿Sí o no? ¿A quién no le gustaría tener un marido con todas esas características? Me apunto, dice la hermana, me apunto. Consígamelo, consígamelo. Pues eso es lo que el Señor Jesús dice. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del Espíritu, porque esto es lo que es nacido del Espíritu. Y usted dice, wow, pero entonces, ¿quién hay? ¿Quién alcanza este nivel? ¿Quién llega a hacer esto? El segundo cielo es el cielo estelar. Nosotros le llamamos el espacio sideral o le llamamos la estratosfera. Lo que está más allá de la atmósfera es la estratosfera. Estrato quiere decir una capa que está arriba de otra, un estrato, estratosfera. Por eso, atmósfera y estratosfera. O también simplemente le llamamos la expansión infinita, el espacio donde están los planetas, las estrellas, los soles, las galaxias, todo eso que es infinitamente grande es el segundo cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Hablando del segundo cielo, lo pueden leer, por ejemplo, en el libro de Salmos. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Una estrella emite a otra la gloria de Dios. Pero ahora vayamos al tercer cielo. Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Dice el apóstol San Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, versículo 4, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que el tercer cielo es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Esto es muy interesante. Es la morada de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, hablando acerca de la promesa que el Señor Jesús le hace a los vencedores, dice él en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida está en medio del paraíso. Ahora, ¿dónde está el paraíso? Originalmente, Dios había hecho una morada preciosa para el hombre en esta tierra. Se le llama en la Biblia el jardín del Edén. Un jardín que Dios plantó. Eso está en Génesis en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dice allí en el versículo 15. Génesis 2:15. Bueno, vamos a leer el 8 primero y después el 15.
El 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora está interesante porque ese huerto del Edén tenía el árbol de la vida y había otro árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el que Dios le dijo que no debían comer. Y comieron y entró el pecado. Pero miren lo que sucedió después que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Y el que comía del árbol de la vida vivía para siempre. Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que no tomase del árbol de la vida y viviera en pecado para siempre. Pero la promesa es: al que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso. ¿Dónde está ahora el árbol de la vida y dónde está el paraíso? Obviamente, cuando la tierra fue cubierta totalmente por las aguas del diluvio, si el jardín del Edén o el paraíso hubiera estado en la tierra, hubiera sido totalmente destruido, anegado, totalmente aniquilado. Antes de que viniera el diluvio, Dios llevó ese huerto a la morada de él y se llevó el árbol de la vida al cielo, al tercer cielo. Por eso al tercer cielo se le llama el paraíso. Y vamos a comprobar esto. Ya leímos que el árbol de la vida está en medio del paraíso y Dios nos va a dar a comer del árbol de la vida a los que hayamos vencido el pecado en esta tierra por la gracia de Dios. Pero en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la salud de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Así que en esa tierra que Dios ha de preparar para sus hijos, viviremos con el Señor para siempre. Pero en este momento, el árbol de la vida está en medio de la ciudad eterna de Dios, la Nueva Jerusalén. Y dice que pasa un río de agua de vida que sale del trono de Dios, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. Así que el paraíso de Dios fue llevado al cielo, a la morada de Dios,
antes del diluvio, y nuestro Señor Jesucristo un día nos va a llevar para que nosotros veamos. Hay un capítulo muy interesante de un libro que se titula El conflicto de los siglos. Y allí, ese capítulo trae una porción que es fascinante, donde se encuentran los dos Adanes. El encuentro entre el primer Adán, el padre de todos nosotros, de donde venimos todos, y el segundo Adán, el padre de los redimidos, Jesucristo. Y cómo se encuentran en el jardín del Edén. Adán vuelve a entrar y reconoce el mismo jardín que él cultivaba. Todavía están las flores y los árboles que él sembró, solo que ahora está mucho más hermoso. Y Jesús lo conduce al árbol de la vida y le da a comer del fruto del árbol de la vida. Adán no se siente digno y cae de rodillas a los pies del Señor Jesús. Se quita su corona y la pone a los pies de Cristo, mientras llorando le abraza los pies y le dice: gracias a ti estoy aquí. Y puede volver a vivir en ese lugar que Dios le dio al principio. Bueno, entonces ahí es donde el Señor nos va a llevar, al paraíso, al tercer cielo, a la morada de su Padre. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el cielo con el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo? Vean qué interesante. En el sermón del monte de Cristo parece haber una contradicción. Parece haber una contradicción. Si vamos a San Mateo, en el capítulo 5, dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primero dice que los pobres de espíritu recibirán el reino de los cielos. Y luego dice que los mansos recibirán la tierra por herencia. ¿Dónde vamos a estar los redimidos? ¿En el cielo o en la tierra? Hay una organización religiosa que es muy activa en proclamar el reino de Dios. Va de casa en casa proclamando el reino de Dios. Y ellos dicen, esta organización religiosa, que hay una clase de redimidos que son los que van a ir al cielo y la otra clase son los que se van a quedar aquí en la tierra. La clase celestial son los 144,000 y la clase terrenal son los que nunca van a ir al cielo, sino que van a morar aquí en la tierra renovada. ¿Será eso así? Así explican ellos esto, porque en un versículo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Serán dos grupos de personas distintos, los que van al cielo, los 144,000, y los que se quedan aquí en la tierra. Debo decirles algo más. Esta organización religiosa, al principio, por más de 60 años enseñó
que todos los que aceptaban la verdad del reino de los cielos iban a ir al cielo. Y decían que los que se iban a salvar eran 144,000. En un librito que publicaron que se llama Millones que ahora viven nunca morirán, decían que en la parusía o la venida del Señor Jesús, Él iba a llevar con Él a 144,000 redimidos. Todavía la organización religiosa no llegaba a 144,000 miembros. Y decían, todos los que se unan a esta organización religiosa podrán estar entre los redimidos que van a ir con el Señor al cielo cuando Él los venga a arrebatar. Y hasta pusieron fecha para la parusía o la venida del Señor. Con el correr del tiempo, la organización religiosa creció y sobrepasaron el número de adeptos de 144,000. Y entonces el segundo presidente de esa organización religiosa era un juez que vivía aquí en California, el juez Rutherford. Cambió la doctrina y dijo, no, 144,000 sí, son los que van a ir al cielo. Pero ya había más de 144,000 creyentes en esa doctrina. Entonces dijo, pues hay también una clase terrenal que no van a ir al cielo. Solo 144,000 son los gobernantes y los demás pues son los mansos que van a ser gobernados. Y de ahí viene que hay dos tipos de redimidos. Bueno, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Vamos a ver. Vamos a leer en esta noche. ¿Qué va a suceder cuando el Señor Jesús venga? Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Quiénes? Los muertos. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que estén aquí creen que Jesús murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos? ¿Ustedes creen en la muerte y en la resurrección de Cristo? ¿Okay? Dice aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que creer que también Dios va a traer a la vida con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que los que murieron en Cristo, murieron en la fe de Cristo, van a resucitar. Y luego nosotros, los que estemos vivos, junto con ellos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, para estar entonces para siempre con el Señor. Quiere decir que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. ¿Cuáles muertos? Los muertos en Cristo. Hoy vamos a ver las cosas que van a suceder en la venida del Señor Jesús. Y vamos a ir ahora a la presentación que tenemos aquí, al diagrama. Lo quieren poner, entonces vamos ahí mismo. Esta línea representa la historia. Y nosotros aprendimos ayer que antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, va a suceder algo en esta tierra con el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una de las señales que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir? ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, se va a predicar el Evangelio, pero me refiero ahora, ¿qué va a suceder con los creyentes en Cristo? Van a tener que pasar, ¿por qué? Por una gran tribulación. Así que aquí vamos a poner la tribulación justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo venga, va a ser la resurrección de los justos, de los santos. Y a esto la Biblia le llama la primera resurrección. Usted dice, ¿cómo la primera? Obviamente, si hay una primera, tiene que haber una segunda, lo menos. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí está, se le llama primera resurrección. La segunda muerte, ¿cuántas muertes hay? La segunda muerte, si hay segunda muerte, hay una primera muerte. Y si hay primera resurrección, hay segunda resurrección, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Hay una primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántas grandes resurrecciones hay? 2 grandes resurrecciones. Digo grandes resurrecciones porque ha habido otras resurrecciones antes. Ustedes saben que cuando Cristo resucitó, Él no resucitó solo, no salió solo de la tumba. Esa fue una resurrección parcial. No resucitaron todos los muertos, resucitaron muchos, pero no todos. Vamos a leer sobre eso un momentito. Pero eso, no estoy hablando yo de esa resurrección. Esa ya sucedió hace 2000 años atrás. Lo podemos leer eso en San Mateo, en el capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Dice en el versículo 51. En el 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esa fue una resurrección que sucedió ya en el pasado, hace casi 2000 años atrás. Podríamos estudiar quiénes son y por qué Dios los resucitó, pero ese no es nuestro tema. Ahorita estamos hablando de todos los muertos que están muertos, van a resucitar. Y vamos a ver cuántas resurrecciones va a haber. Y cuando digo resurrecciones me refiero a grandes resurrecciones o resurrecciones generales. Esta que leímos recién fue una resurrección parcial. No fueron todos, muchos, pero no todos. Pero vean lo que dice San Juan capítulo 5 y versículo 28. San Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es una resurrección general. Todos los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Y el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? Hay dos. Los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, una para vida eterna y la otra para condenación eterna. ¿Cuál es la primera resurrección? Lo leímos hace un momento. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Así que la primera resurrección es para vida y la segunda muerte no los puede dañar, no los puede tocar, no tiene poder sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte que todos nosotros nos va a tocar tarde o temprano, ¿verdad? Si no viene el Señor Jesús antes. Yo espero estar entre los vivos cuando Jesús venga. Y les decía anoche que posiblemente muchos de los que estamos aquí vamos a estar entre los vivos cuando venga el Señor. Pero todos los seres humanos que han vivido a lo largo de todos los años, que están muertos, van a resucitar. Pero unos van a resucitar en la primera resurrección y otros van a resucitar en la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida, la segunda resurrección es para condenación. Leamos por un momentito de la segunda resurrección ahora. Ya leímos de la primera, que decía bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto estaba en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son los que resucitan
en la primera resurrección, los bienaventurados y los santos tienen parte en la primera resurrección. Ahora vean los otros muertos. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¡Wow! Leamos un poquito de esa resurrección. El versículo dice, esta es la primera resurrección, lo que sigue de ahí en adelante, ¿verdad? Esta es la primera resurrección y tendríamos que ponerle 2 puntos allí. Esta es la primera resurrección, 2 puntos. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Así que la primera resurrección son los santos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Vean cómo lo describe Apocalipsis 22, ahí mismo en el 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la muerte segunda? La condenación, el infierno, el lago de fuego. Ahí es donde van a ser echados todos los que no quisieron aceptar el plan de redención, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, esto ya lo estudiamos en la lección número 3. Todos nosotros nacemos la primera vez en este mundo de carne. ¿Se acuerdan que estudiamos lo que es nacido de la carne? Carne es. Y Cristo dijo que necesitamos nacer ¿de qué? De nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Ese segundo nacimiento es donde nuestro nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. El primer nacimiento registra nuestro nombre en el registro civil, en el libro aquí en esta tierra. Toda persona que nace lo tienen que registrar en el registro de las gentes, el registro de las personas. Qué problema cuando a alguien no lo registran, ¿verdad? Después no pueden ni sacar documentos, ni ID, ni tarjeta electoral, ni puede sacar pasaporte, ni nada. Tiene que ir ante un juez con testigos que digan, sí, lo conocemos, es fulano de tal, y decir cuándo nació, y el juez tiene que hacer un acta para que lo registren, porque no lo registraron. Pero eso pasaba antes. Hoy en día ya todos los que nacen son registrados en el libro de las personas que nacen en esta tierra. Ese es el registro humano. Y ese es para los que nacen la primera vez. Pero los que nacen, como dice Jesús, de nuevo, por segunda vez, esos son los que son registrados en el libro de la vida. Pero todo el que no se halló escrito en el libro de la vida
va a ser lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso leímos esta noche que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Cristo lo dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Importante esto, ¿verdad? Así que todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Vean, les voy a enseñar un refrán, un dicho. A ver si se lo pueden aprender. A ver qué tal buena mente tienen. El dicho va así. Después que yo lo repita, se lo repito otra vez y luego les voy a pedir a alguno de ustedes que lo pueda repetir. El dicho dice así: el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Y hay algunos que nunca morirán y otros que morirán tres veces. Se lo repito otra vez, a ver si se lo aprenden. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. Y hay algunos que nunca morirán y otros que morirán tres veces. ¿Quién se anima a repetirlo? A ver, ¿quién tiene buena mente, buena memoria? ¿Nadie? No, me van a desanimar ustedes. No está tan difícil. A ver, hermanita. El que nace una vez, muere dos veces. Muy bien. El que nace dos veces, muere una vez. Muy bien. Y hay algunos que no morirán. Muy bien. ¿Y otros? Otros morirán tres veces. Perfecto. ¿Qué le parece ahora si me lo explica? ¿Alguien se anima a explicarlo? A ver, vamos a tratar de hacerlos todos juntos. El que nace una vez, es todos nosotros nacemos una vez, ¿verdad? Ese es el nacimiento de carne, el nacimiento físico. El que nace una sola vez, ¿va a morir cuántas veces? Dos veces. La primera, pues la muerte normal al final de la vida, y la segunda vez que va a morir va a ser en el lago de fuego, porque no nació de nuevo, porque no está escrito en el libro de la vida. Así que el que nace una vez muere dos veces, ya eso lo hemos explicado. Y luego dice, el que nace dos veces, nomás muere ¿qué? Una vez. Eso también lo entendemos, ¿verdad? El que nace dos veces, el primer nacimiento, el físico, y el segundo nacimiento del Espíritu Santo, volver a nacer, el nuevo nacimiento. Su nombre queda escrito en el libro de la vida y ese es el que nomás muere una vez. Cuando viene Cristo resucita y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Pero ahora viene la tercera parte del refrán. Hay algunos que nunca morirán. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que nunca morirán? Los que vamos a estar vivos cuando venga el Señor. Yo sé que algunos saben más que lo que yo estoy diciendo, por eso están diciendo los 144,000, pero eso no lo hemos estudiado todavía. Pero así es. Hay algunos que nunca morirán. Voy a cambiar el verbo. Hay algunos que nunca moriremos. Ahora sí me gustó. Claro, yo no sé, ¿verdad?
pero me encantaría, me gustaría poder estar vivo cuando venga el Señor. Y los que estemos vivos cuando venga el Señor no vamos a morir. ¿Saben lo que va a pasar con los vivos? Muy bien, hermano, vamos a leerlo. Está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice así. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. ¿Te gustan los misterios? You like mysteries? Pues aquí tienes el misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir eso? No todos dormiremos. Hay algunos que no van a morir, ahí está. Hay algunos que no van a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes somos nosotros los que estemos vivos? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte va a ser vencida, la muerte va a ser sorbida en victoria. Los muertos van a resucitar incorruptibles y los vivos seremos transformados. Es decir, Dios nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se corrompe, que no se enferma, un cuerpo eterno. El apóstol Pablo habla de esto en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 2 de Corintios 5, dice en el versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que si esta morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda donde moramos, que es nuestro cuerpo, se deshace, tenemos de Dios una morada eterna que Él nos dará en el cielo. Hemos visto entonces que todos los muertos van a resucitar, pero unos en la primera resurrección para vida eterna, y van a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso. El apóstol Pablo describe esto también en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, dice el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que estamos esperando al Señor del cielo, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para hacerlo semejante al cuerpo
de su gloria, un cuerpo glorioso, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo eterno. Imagínense, hace 2000 años que resucitó y todavía está vivo y vendrá a buscarnos. Y ya aprendimos anoche que cuando Él venga va a venir en forma física, con el mismo cuerpo que se fue, con ese cuerpo vendrá. Es un cuerpo que dura eternamente, que no se enferma, que no se corrompe. ¿Saben lo que va a hacer eso, hermanos? Algo maravilloso. Cuando el Señor venga, sonará la trompeta y dice que va a ser en un santiamén, como un guiño, como un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Suena la trompeta, los muertos resucitan incorruptibles con ese cuerpo inmortal y los vivos somos transformados. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Usted? Sí. Roberto. ¿Y usted, hermanita? Lina. Hilda. Isabel. No veo a nadie más que tiene anteojos. No se preocupen que cuando Cristo venga los van a tirar. No lo van a necesitar porque el Señor nos va a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal. No voy a preguntar quiénes tienen dientes postizos. Pero cuando el Señor venga y suene la trompeta, vamos a hacer los vamos a escupir para afuera y vamos a tener nuestros dientes perfectos. La Biblia dice que los cojos van a saltar, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán y la lengua del mudo cantará. O sea, todos los defectos, enfermedades, dolencia, todo el envejecimiento se va a ver acabado para siempre. Yo por lo menos espero volver a tener mi pelito negro. Un cuerpo inmortal y perfecto. Pero los muertos van a resucitar con un cuerpo glorioso. ¿Tú tienes algún ser querido a quien te gustaría volver a ver? ¿Cuántos de los que están aquí tienen algún ser querido que descansa en el sepulcro? Yo tengo a mi papá aquí en un cementerio que se llama Forest Lawn. Y tengo a mi mamá, los dos enterrados en el mismo hoyo. Yo anhelo ese día, cuando pueda volver a abrazarlos, volver a verlos otra vez. Mi papá murió de 84 años de edad. Era un hombre grande, fuerte. Yo me acuerdo que ya aún siendo yo joven, ya grande, ya casado, todavía le decía a mi papá: pon tu mano abierta arriba de la mesa. Y yo ponía mi mano arriba de la de él. Y la mano de él era tan grande que salía todo alrededor de la mía. Era un hombre muy grande, con huesos grandes, muy fuerte. Me recuerdo que cuando me invitaron a ir a dar una semana de oración a la Universidad Adventista en Centroamérica, en Costa Rica, pasé por la casa de ellos aquí en Pasadena a despedirme porque iba a estar unos 10 días fuera. Y mi papá tenía 80 años de edad. Y me lo encontré subido arriba de una escalera pintando el segundo piso de la casa donde ellos vivían. Pero claro, con 80 años, ¿verdad? Pero no era solamente que estaba subido de arriba de la escalera. El asunto era que era una casa de 2 pisos
Pero mi papá no tenía una de esas escaleras que se extienden y lo que hizo fue agarró una escalera y le montó otra arriba y la ató y estaba subido arriba de la segunda escalera pintando la casa. Le digo, papá. Dice, no te preocupes, estoy bien, todo el tiempo así lo hago. A los 80 años, subiéndose arriba de una escalera nomás, montada sobre otra escalera. Cuando él tenía 75 años de edad, fuimos con los jóvenes de la iglesia a la isla Catalina. Se va en un barco, ¿verdad? Y entonces cuando uno llega allá, pues salimos a nadar en la playa, ahí en la isla Catalina, en el mar. Y allá a lo lejos se veía como una plataforma donde anclaban los barcos, donde ataban los barcos. Y mi papá le dice a todos los jóvenes, yo tenía pues como 20, 25 años, quién sabe. Sí, como 20 años de edad tenía yo. Y mi papá le dice a todos los jóvenes de la iglesia que habíamos ido al paseo, a ver quién llega primero a la plataforma ya. Claro, se miraba lejos, pero estaba más lejos de lo que nos imaginábamos. Comenzamos a nadar y a nadar y a nadar. Y todos los muchachos jóvenes nos tiramos al mar. Y salimos rápido nadando. Y mi papá se quedó por allá atrás, el pobre viejito. Pero al rato fue pasando uno por uno porque se fueron cansando, porque salimos con tanto ímpetu y él tranquilo, tranquilo. Resulta que cuando el primero llegó a la plataforma, mi papá estaba sentado arriba de la plataforma y dice, ¡eh, juventud, divino tesoro! ¿Qué pasó? El viejo les ganó a todos. Y mi papá fue el primerito que llegó. Claro, eran como 2,5 millas que estaba en la plataforma. Y no cualquiera nada 2,5 millas, hay que tener resistencia. Tenía 75 años de edad mi papá. Una vez fuimos al monte Whitney, aquí. Y otra vez, esta vez era con los conquistadores. Y dice mi papá, a ver quién llega primero a la cima. Igual, todos salimos para arriba y al rato nos fue pasando uno por uno, y fue el primero que llegó a la cima. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Mi papá sufrió un derrame cerebral. Y me tocó verlo en sus últimos días muy mal. Había quedado hemipléjico, paralítico, no podía caminar, no podía mover la mitad de su cuerpo, no podía tragar, diglutar, porque se le había paralizado el movimiento. Muy difícil, lo tenían que alimentar con una sonda. Fue perdiendo peso y ese hombre grandote, más grande que yo, no era gordo, era grande, así como el hermano Marcelo, grandote era mi papá, pero más ancho todavía de hombros que él, grande, grande. Quedó la piel y los huesos, hermano. Yo vivía en Costa Rica, vine a verlo, lo tenían atado en una cama porque se arrancaba la sonda. Con la mano que le servía, no quería tener ese tubo metido por las narices. Y entonces lo tenían atado. Me dio tanta pena verlo así. No podía hablar, pero su mente estaba buena. Quería decirme algo, y yo no le entendía. Y trataba de hablarme. Y finalmente me di cuenta cómo comunicarme con él. Yo le decía, y entonces él me decía que sí o que no. Entonces tenía que yo adivinar lo que él me quería decir. Y después de mucho tratar, finalmente le descubrí lo que me quería decir. Tengo hambre, quiero comer.
lo tenían con la sonda y él quería masticar, quería sentir el gusto a la comida, porque ya no era con... Primero le pusieron la sonda y después le abrieron un costado aquí porque ya tenía lastimado dentro de la tráquea de tanto quitarse y le metían otra vez la sonda. Pobrecito. Unos días después descansó. Le pedimos al Señor, Señor, si no lo vas a levantar, mejor que descanse para que no sufra. Y él pasó al descanso. Yo preferiría recordarme a mi papá como cuando estaba fuerte, todavía viejo, pero fuerte, no después del derrame, porque duró bastante tiempo después del derrame y se fue menoscabando, viniendo abajo, se fue consumiendo. Si tú tienes un ser querido que te tocó verlo descansar de esa manera, no te lo imagines así cuando resucite. Yo no tuve el privilegio de conocer a mi papá en su juventud, porque yo fui hijo de la vejez. Mi papá tenía 55 años cuando yo nací. Anoche les conté de mi mamá, ¿verdad? Que tenía 44 años. Se llevaban 10 años y pico, mi papá y mi mamá. Yo nunca lo conocí joven. Lo que yo me acuerdo de él de niño, de 6, 7, 8 años, ya era un hombre de más de 60 años de edad, ya abuelo. Yo tengo sobrinos míos que son de mayor edad que yo. Ya habían nacido antes que naciera el tío, ¿verdad? Pero yo he estudiado las fotos de mi papá cuando tenía 30 años, una persona muy atractiva en su manera de ser. Y así me lo imagino. Si tú te imaginas un ser querido que va a resucitar, no lo pienses como lo viste la última vez, porque van a volver a la vida con un cuerpo inmortal, glorificado, de eterna juventud, en la lozanía de su edad, no envejecidos y enfermos, sino en la perfección de la eterna juventud. Así van a volver a la vida, transformados. Nos vamos a conocer, pero no se van a mirar iguales. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales, así como una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente la una de la otra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o terrenal o carnal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Noten que está hablando de cuerpo.
No es que vamos a resucitar en espíritu, no vamos a ser fantasmas transparentes, ghosts, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo. Todo el tiempo está hablando de cuerpo, pero va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. Así vendrán a la vida los muertos, para vivir eternamente. Esa es la primera resurrección. Vamos a ir entonces a repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, porque ya el tiempo se nos está acabando. Vamos nuevamente, aquí tenemos, después de esa gran tribulación, ¿verdad? Viene la venida de Cristo. Y ya vimos que hay dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección es para condenación. Y ya vimos que van a estar separadas ¿por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Ok? La primera resurrección sucede en la venida de Cristo. Cuando Él venga por segunda vez, va a resucitar a los muertos y junto con los vivos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creo es en el rapto secreto. Porque ya aprendimos anoche que Cristo viene en forma visible, en forma audible, en forma física. Todo ojo le verá, aún los impíos lo van a ver venir y van a huir despavoridos. Vamos a poner ahora las cosas que van a suceder cuando Cristo viene. Primero resucitan los muertos en Cristo. Los justos vivos somos transformados. Y todos juntos, los muertos con un cuerpo inmortal y los vivos con un cuerpo inmortal transformados, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y todos juntos ascenderemos al cielo para estar con el Señor. Apocalipsis 26 decía, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Ahora, ¿qué sucede con los otros que están vivos cuando viene Cristo? Los que no están preparados, los que no han nacido de nuevo, no aceptaron el plan de redención. Bueno, la Biblia dice que los impíos son destruidos. Esto lo vimos anoche. ¿Se acuerdan que leímos? Que va a venir sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, dice la Biblia. Les va a tomar la venida del Señor en forma sorpresiva y va a ser como en los días de Noé. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Leámoslo, está allí en Lucas capítulo 17, este es un texto que ya estudiamos anoche. Lucas capítulo 17, dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que todos los impíos van a ser destruidos. Van a ser destruidos por el resplandor de la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo es el malo, el que hace iniquidad. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los impíos no van a poder soportar la venida del Señor.
con su cuerpo mortal no van a poder soportar la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Ya Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33 y versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre, Éxodo 33, 20, no me verá el hombre y vivirá. El hombre no puede ver el rostro de Dios y vivir. Ahora, los impíos van a huir despavoridos, también lo vimos anoche. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron entre las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Versículo 17, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los impíos no van a soportar escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque el rostro de Cristo va a brillar más que el sol al mediodía, 7 veces más brillante que el sol, dice el profeta Isaías que va a ser su rostro. Nadie va a poder soportar verlo y vivir. No me verá hombre y vivirá. ¿Cómo entonces los justos podremos soportar? Porque vamos a ser transformados. Al sonar de la trompeta, los muertos resucitan incorruptibles y los vivos somos transformados. Recibimos un cuerpo inmortal, un cuerpo imperecedero, un cuerpo eterno, un cuerpo que podrá soportar la vista del Todopoderoso, así como los ángeles. Veremos su rostro, leímos hace un momento, podremos ver su rostro, pero el hombre pecador, el hombre mortal, no puede resistir la presencia del Señor. Así que todos los impíos serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Volvamos al diagrama nuevamente. Entonces, vimos que los muertos en Cristo resucitan, los vivos somos transformados y todos juntos ascienden al cielo. Los impíos son destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Qué más sucede en la venida de Cristo? Satanás va a ser atado. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo va a ser atado el diablo? 1000 años. Lo que voy a leer a continuación no me gusta mucho, pero está escrito. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y usted dice, oh no, otra vez va a estar suelto el diablo. ¿Cómo es que lo van a atar? Si la Biblia dice que los endemoniados, poseídos de un demonio, los atan con cadenas y rompen las cadenas. El diablo tiene el poder de romper cadenas. Entonces, ¿cómo va a ser atado el diablo? Si volvemos allí en el versículo 3, el versículo 2 decía, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que por 1000 años va a estar atado, porque ya no va a engañar más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Dice que es arrojado al abismo. ¿Dónde queda el abismo? ¿Dónde va a ser arrojado el diablo? ¿Qué es el abismo? Si vamos a la primera hoja de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis y en el versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra, versículo 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes que Dios creara la vida en esta tierra, la tierra existía como un planeta, pero no había luz en ella. Estaba totalmente oscura y cubierta de agua. A eso la Biblia le llama el abismo, las tinieblas, la tierra desordenada y vacía. El diablo va a quedar confinado a esta tierra. ¿Y saben por qué va a estar atado? Porque no puede engañar. Todos los justos fuimos arrebatados para ser llevados al cielo. Tanto los que resucitaron como los vivos transformados somos llevados con el Señor. Y todos los impíos, los que estaban muertos, cuando Él vino se quedaron muertos. Y los que estaban vivos fueron destruidos por el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuánta gente va a quedar viva aquí durante el milenio? ¿Cuánta gente? Nadie. Vamos a leerlo. Eso está escrito en la Biblia. Jeremías capítulo 4. Dice así. Versículo 23. Miré a la tierra. Jeremías 4, 23. Y estaba la tierra desolada y vacía. Y miré a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, todas las ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que en la venida del Señor, la tierra va a quedar desolada, vacía, hecha un caos como estaba al principio. Todas las ciudades van a estar en ruinas. No va a haber luz. La tierra va a estar totalmente rodeada de tiniebla. A eso la Biblia le llama el abismo. El abismo es aquí en esta tierra, donde el diablo va a quedar confinado por 1000 años. Terminemos ahora el diagrama. Vamos de vuelta al diagrama. Vean. Cristo aparece en las nubes del cielo, suena la trompeta, los muertos resucitan, los vivos son transformados, todos juntos ascienden al cielo. Esa es la primera resurrección. Todos los impíos son destruidos, Satanás es atado por 1000 años y es arrojado al abismo. Y la tierra queda desolada y vacía por 1000 años. ¿Y qué van a hacer o qué vamos a hacer los redimidos en el cielo? Lo pueden ver ahí abajito. Juicio en el cielo. Leámoslo, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Aquí están los que resucitan, aún los que fueron decapitados por no adorar a la bestia y a su imagen, recibieron la facultad de juzgar. ¿Y a quiénes van a juzgar? ¿A quiénes? A los que se perdieron. Usted dice, pero ¿cómo juzgar si Dios es el juez? Bueno, Dios es el juez que determina quién se salva y quién se pierde. Pero Dios va a permitir que los redimidos formemos parte del jurado, de la corte celestial, para adjudicar sentencia. Ahora escuchen bien lo que estoy diciendo. Hay un juicio previo a la venida de Cristo, que eso lo hace el Señor, y Él determina quién se salva y quién se pierde. Ese juicio sucede antes de la venida de Cristo. Cuando Él viene, Él ya viene a resucitar a los justos y a destruir a los impíos. Pero luego en el cielo, durante 1000 años, los que vamos a vivir y reinar con Cristo, se nos da facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no quede duda en la mente de ninguno sobre la justicia y la manera correcta como Él juzgó. Se los digo rápidamente. ¿Se imaginan ustedes si un día están caminando por las calles de oro de la Nueva Jerusalén y de pronto ven una persona por allá y dicen, ¿quién está aquí? No puede ser. No puede ser, ¿ja? No. No puede ser que esa persona esté aquí en el cielo. Es el hombre que llevó a tu hijo a la perdición y al pecado, que lo arrastró por el abismo, lo desgració, y tu hijo no está en el cielo, se perdió. Y ahora el hombre que lo llevó al pecado está en el cielo, y tú dices, no, aquí hay un error, esto no es justo. Mi hijo se perdió y el hombre que lo llevó a las drogas y al vicio y a la maldición, este está aquí. Dios va a permitir que nosotros tengamos acceso a los registros del cielo. Y uno por uno vamos a poder ver los registros de todos los perdidos para ver por qué se perdieron. Pero también, cuando querramos investigar sobre ese hombre, y es hipotético, ¿verdad? Pero ese hombre, y vayamos al registro, va a aparecer todos sus pecados le fueron limpiados, borrados por la sangre de Cristo Jesús. Y en el registro va a aparecer cuando él de corazón se arrepintió de sus pecados. Pero también va a aparecer cuando tu hijo tuvo la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Y cómo Dios le mandó amonestación tras amonestación. Y agotó los medios de su salvación, pero no quiso. Y finalmente vamos a decir, Dios es justo. Y lo que Él hizo, lo hizo bien hecho. Habrá otro tipo de sorpresas en el cielo también. Vamos a estar buscando gente allá que no va a estar. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Ese hermanito tan bueno en la iglesia, ese hermanito que era el primero que llegaba y venía con su Biblia debajo del brazo, tan consagrado. No está, ¿no será que Dios se le pasó por alto a él? Y cuando vayamos a hacer su juicio, vamos a ver que el que parecía tan bueno encubría algo. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y vamos a ver los secretos de su vida que nadie sabía. Y vamos a ver que aquel hermanito que tan amable saludaba a las hermanitas a la entrada,
los pensamientos sucios que tenía al darles las manos a las hermanitas. Todo va a salir a la luz. Nada quedará encubierto. Y los redimidos vamos a decretar sentencia. O sea, a cada uno según sus obras. Al ver sus obras, Dios no es el que va a poner la sentencia. Los redimidos vamos a juzgar. El juicio adjudicativo. Vamos a decir cuánto es lo que cada uno va a tener que sufrir. Porque va a haber niveles de castigo. La Biblia dice que el que mucho mal hizo, mucho tendrá que pagar. Y el que menos hizo, pues menos tendrá que pagar. Cada uno será juzgado según sus obras. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, dice el versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos son los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Se acuerdan? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis, versículo 3, que hemos de juzgar aún a quienes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A cuáles ángeles vamos a juzgar? A los ángeles caídos. Dice que ellos están reservados para ser juzgados. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, también los ángeles van a ser juzgados. Bien, el tiempo se nos acabó esta noche. Vamos a ver qué va a suceder entonces después de que se haya terminado el juicio en el cielo. 1000 años, usted dice 1000 años juzgando. ¿Saben cuánta gente? Desde la época de Caín y Abel en adelante, todos los que murieron, toda la gente que vivió antes del diluvio, los millones que murieron ahogados en el diluvio, todos van a ser juzgados. Y de ahí en adelante otros 2000 años más de historia hasta Cristo y otros 2000 años más de historia hasta nosotros. 6000 años de pecado. Mucha gente, la Biblia dice que los impíos son como la arena del mar. Millones de millones. ¿Quieres saber lo que va a pasar al final del juicio? Al final de los 1000 años. ¿Les digo? ¿Sí? Pero miren la hora. A ver, ¿cuántos quieren que les diga lo que va a pasar al final? Vengan mañana. Vengan mañana. Para el hermano que está sacando la foto, se lo voy a poner entero para que le pueda sacar la foto, hermano. Al final del milenio resucitan todos los impíos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esta es la segunda resurrección y es para condenación. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora Satanás está desatado porque ahora tiene a quién engañar y sale a engañar a todos los moradores de la tierra. Pero al final de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén a esta tierra. Es la tercera venida de Cristo para ejecutar el juicio final sobre los impíos. Usted dice, ¿la tercera? Yo he oído hablar de la segunda venida de Cristo. No, son 3 venidas. La primera, cuando vino a nacer como bebé en Belén. La segunda, cuando venga en gloria y majestad a recoger a su iglesia para llevarnos con él. Y al final de los 1000 años, la tercera venida de Cristo, cuando él viene a ejecutar juicio. Desciende la nueva Jerusalén, los impíos rodean la ciudad
Pero cae fuego del cielo y los consume y la tierra va a ser purificada, limpiada de todo pecado y renovada. Y aquí es donde viviremos por toda la eternidad. Escuchen bien, los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos y los mansos heredarán la tierra. Todos los redimidos pasaremos 1000 años en el cielo y al final de los 1000 años vendremos a esta tierra y viviremos eternamente durante los 1000 años en el cielo y después de eso aquí en esta tierra por toda la eternidad con el Señor. Mañana vamos a ver un tema sumamente interesante. Este no lo terminamos, quedó pendiente. Y lo vamos a ver un poquito más. Esta partecita que no pudimos explicar por el tiempo, vamos a verla un poquito más. Pero mañana el tema es la pura verdad sobre la muerte. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde van los muertos al morir? La gente dice, no, pues si fueron buenos se van al cielo. No. No, se van al infierno. Tampoco. Al infierno van a ser echados después de los 1000 años. Y al cielo, cuando el Señor venga, nos vamos a ir al cielo. Entonces, ¿dónde están los muertos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Pero si Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces, ¿cómo los muertos pueden estar en el cielo o en el infierno? ¿Ya están juzgados? Y si ya están juzgados, ¿para qué va a venir el Señor a juzgar? Todo esto lo vamos a responder mañana. Una duda, pero dijo usted hace un rato que Adán estuvo en el tercer cielo. ¿Adán? ¿Está allá? No. Yo no dije. Dije que el Señor va a conducir a Adán al paraíso, a ver el árbol de la vida. Eso es después de la venida del Señor, no ahorita. Yo sí dije, hermano, que hubo una resurrección parcial cuando Cristo resucitó. Y hay un grupo de personas que resucitaron con Él y ascendieron al cielo. No estudiamos quiénes son, la Biblia sí nos dice quiénes son. No nos da sus nombres, no nos da los nombres de ellos, pero nos dice quiénes fueron los que el Señor resucitó con Él y los llevó con Él al cielo. Están en el cielo ahora, pero no son todos los muertos. Un grupo especial. Como yo todo lo demuestro con lo que está escrito, ¿verdad? No tengo el tiempo de hacerlo ahora, pero solamente le adelanto. Los que resucitaron con Cristo fueron los mártires, que murieron antes de que Cristo muriera en la cruz. Ellos son los que fueron resucitados con Cristo, los que murieron como mártires y ascendieron con Él al cielo. Se llama en la Biblia eso la resurrección de las primicias. Las primicias. Y estaba representado por la gavilla, el manojo de espigas que se mecía sobre el altar en la fiesta de las primicias. Por ahí lo vamos a dejar ahora. Muy interesante todo esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué lo oyó con el conflicto de los siglos? Cuando él mencionó el conflicto de los siglos que se encontraban los dos Adanes. Sí, yo estaba hablando justamente en el conflicto de los siglos, el encuentro de los dos Adanes. Hermano. Que faltó la tercera muerte. Ah, esa es la otra, ¿verdad? Esa sí se quedó pendiente. Vean, dijimos, el que nace una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, nomás una vez. Y hay unos que nunca morirán y otros que morirán 3 veces. Lo dejamos pendiente. Lo dejamos pendiente, pero sí se los voy a explicar. Hermano Roberto. Una más. Una más, ok. Si usted recuerda en el libro de Génesis, después que el hombre y la mujer pecaron, Dios los llamó y les dijo qué han hecho. Comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Comparecieron ante Dios acusados de alta traición, de desobediencia al mandato de Dios. Los dos fueron pecados, no solamente Adán, también Eva.
Los dos pecaron. Eva pecó primero, pero la Biblia dice que Eva pecó porque fue engañada. Primera de Timoteo 2, versículo 10. Eva pecó porque fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Adán pecó a sabienda de lo que estaba haciendo. Ya su esposa había comido y él, por amor a su esposa, comió porque sintió que no podía verse separado de ella. Dijo, si ella se muere, me muero con ella. Pero lo que yo quiero recordarle es que cuando el Señor declaró sentencia, del polvo eres y al polvo tornarás, muerte, Dios llamó unos animalitos, corderitos. Ahí está en Génesis capítulo 3. Y Dios hizo el primer sacrificio de animales en el jardín del Edén. La muerte entró en el mismo jardín del Edén con la muerte de 2 corderitos. Y la Biblia dice que Dios los vistió con las pieles de esos corderos para cubrir su desnudez de su pecado. No solamente Adán, sino también Eva aceptaron el sacrificio expiatorio. Era un símbolo del sacrificio de Cristo. Nosotros no tenemos todos los detalles de la vida de toda la gente que murió, por eso hay un juicio, Dios va a determinar. Pero si Adán y Eva aceptaron ser vestidos con el vestido que representa el cubrir nuestro pecado con la sangre del cordero que fue derramada, también Eva va a ser salva. Eso es lo que yo pienso, que también Eva va a ser salva. Los dos, porque aceptaron la provisión que Dios hizo para su salvación. Bien, vamos a terminar aquí. Y hay otra preguntita. Ok, hermana. Va a haber 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Sin embargo, van a resucitar muchos católicos para vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a cada uno según la luz y el conocimiento que tuvo, porque Dios es justo. Si una persona no conoció otra cosa y ese fue lo único que conoció y fue fiel a lo que él conocía, Dios lo va a juzgar de acuerdo a la luz que él tuvo. Pero aún el católico sabe que es malo robar y que es malo mentir y que es malo cometer adulterio. Pero si el católico fue ferviente y devoto y vivió una vida en armonía con lo que él conocía que era la voluntad de Dios, Dios lo va a juzgar de acuerdo a cómo él vivió. Así que si tenemos seres queridos que murieron sin conocer lo que tú y yo conocemos hoy en día, eso está en Romanos capítulo 2, dice que Dios va a juzgar a cada uno por su conciencia, va a ser su juez. Unos serán juzgados por la ley que conocieron y el que no tenía ley, su conciencia será ley para ellos y serán juzgados de acuerdo a lo que la conciencia les dijo que era bueno o que era malo. Hermana, el polvo vuelve al polvo, no importa que lo entierren de este lado de la cerca o de este lado de la cerca. Todos volvemos al polvo, no importa dónde estemos. Algunos pueden haber sido enterrados allí porque su familia fueron católicos, pero si ellos tuvieron la fe en el Señor y han conocido la verdad, el Señor los va a sacar de donde estén. No leímos que hasta los va a sacar, el mar va a devolver a los muertos que murieron ahogados en el mar o que se lo comieron los pescados. Dios no necesita los mismos huesitos para levantarnos. Dice que el grano que sembramos no es el mismo que sale. El grano se siembra desnudito y Dios le da su cuerpo. Así el Señor los va a resucitar con un cuerpo glorificado. No importa dónde estén, todos los que han de ser salvos han de resucitar en la venida del Señor. Y los impíos para ser condenados al final del milenio. Mañana vamos a hablar más de la muerte, ¿ok?
Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más te glorificamos porque tú eres un Dios grande y poderoso. Sabemos que tus palabras son verdaderas, son ciertas, que todo lo que está escrito ha de cumplirse. Y anhelamos, Señor, ese día cuando hemos de volver a ver a nuestros seres amados que la muerte nos arrebató. Pero más aún anhelamos ver tu rostro, conocerte personalmente para darte las gracias por tan grande salvación que tú hiciste posible para nosotros. Te pedimos que nos despidas con tu paz en esta hora, que lo que estamos aprendiendo se atesore en nuestro corazón y que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana para aprender estas tremendas verdades de tu palabra. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.